federal y ha sido, y bueno, tengo entendido que ya ha estado presidiendo la Comisión de Juventud y Diversidad Sexual de la 64ª Legislatura de la Cámara de Diputados. Es integrante también de las comisiones de atención de grupos vulnerables y ciencia, innovación y tecnología. Como legisladora ha impulsado la creación de la Ley General de Juventudes mediante la herramienta del Parlamento Abierto a través de los foros juveniles de manera descentralizada en diversas entidades del país, en este caso México. Participa activamente en actividades que contribuyen a consolidar el respeto de los derechos humanos, de la diversidad sexual. Asimismo, trabaja a favor de las mujeres y pueblos originarios. Le doy la cordial bienvenida a nuestra amiga diputada Celeste Asensio. Muchísimas gracias por acompañarnos y desde acá un saludo fraterno y escuchamos su exposición. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas, a todos. David, Tony, muchísimas gracias por realizar este tipo de eventos. Al ingeniero Boris, a la diputada Heidi, a la diputada Tatiana, y en especial pues a todas las personas que nos están viendo en este momento a través de algunas de las redes sociales de las personas que hoy estamos aquí, que por cierto las comparto, Facebook como Celeste Asensio, Instagram como Celeste Asensio, YouTube como Celeste Asensio y Twitter como Celeste Asensio y un 8 al final en lugar de la O. Yo quería comentarles primero acerca de todos los paradigmas que es el hecho de ser joven. Y ser joven y estar en el ámbito político, pero además de ser joven, estar en el ámbito político, pues también el hecho de ser mujer por una parte, pero no solamente ser mujer, sino el hecho también de ser lesbiana en una comunidad indígena, en una comunidad originaria. Así que bueno, pues hablamos de diferentes temas. ¿Y por qué tomo esto como preámbulo? Porque 2018 es un parteaguas para México cuando se conforma la Comisión de Juventud y Diversidad Sexual. En el Senado de la República Mexicana, la comisión está como Comisión de Juventud y Deporte. Entonces, en este sentido, pues decían, bueno, porque juventud tiene que ir de la mano o acorde con la diversidad sexual. Y en realidad es que si nos damos cuenta nosotras y nosotros de cómo van aumentando los índices de embarazos adolescentes, los índices de embarazos no deseados y abortos ilegales o inseguros también, pues es como el por qué hablar de estos temas a las y los jóvenes. Esto por una parte, por la otra también, al igual que cada quien en su diferente país, pues tenemos la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la que lamentablemente las juventudes mexicanas estábamos invisibilizadas, esto a través de nuestro artículo 4 constitucional, que habla sobre quiénes son sujetos de derecho. Y sí establece que son sujetos de derecho muchas personas, menos las personas jóvenes. Entonces, nuestro primer gran trabajo es reformar este artículo 4 constitucional para que las y los jóvenes también seamos sujetos de derecho. Y por otra parte, nuestro artículo 73 constitucional, en el que establece las facultades que tenemos las y los diputados desde la Cámara o el Congreso Federal. Y dentro de estas facultades, pues está evidentemente el de legislar, pero no el de legislar en materia de juventud. De allí, pues que se viene una gran travesía, que es el por qué no buscar tener una ley general de juventudes, una ley general para las personas jóvenes o una ley general en materia de personas jóvenes. Y de pronto nos damos cuenta también que lamentablemente en México tenemos un marco legal, un marco jurídico que no está
a un rango general que se pueda aplicar en toda la República. Estamos hablando de la Ley Orgánica del Instituto Mexicano de la Juventud, en el que se establece que es una persona joven de 12 años a 29 años de edad. Si nosotros buscamos algún marco jurídico internacional, como es la Convención Iberoamericana de Personas Jóvenes, pues nos damos cuenta que este rango de edad se reduce de 15 a 25 años de edad, ¿no? Por ejemplo. Y si nos vamos a nuestros diferentes estados, como en el caso, por ejemplo, del estado de Michoacán, del estado de Chiapas, Chihuahua, Oaxaca y algunos otros, pues las convocatorias que suelen salir en materia de juventud van variando de 12 a 29, de 15 a 29. En el caso, por ejemplo, nosotros cuando estuvimos trabajando el Parlamento Juvenil, establecimos una convocatoria de 18 a 29 años de edad. Entonces, todo esto lo comento como un preámbulo del por qué nace la necesidad de tener una ley general de juventudes. Y nos damos a la tarea, ojo aquí, porque nos damos a la tarea de que todas las fuerzas políticas, independientemente del partido político que representemos, es decir, acá tenemos, por ejemplo, el PRI, que es el Partido Revolucionario Institucional, el PRD, que es el Partido Revolucionario de la Revolución Democrática, y algunos otros, el PAN, que es el Partido Acción Nacional, y del que yo formo parte, que es Morena, Movimiento Regeneración Nacional. Entonces, algo muy curioso, podría decirse, ocurre en México, que es el hecho de que no nos interesa de qué color vengas, no nos interesa de qué ideología política vengas, lo que nos interesa verdaderamente es sacar adelante la Ley General de Jóvenes. Y esto lo hacemos también de la mano con la Cámara de Senadores y Senadoras. Entonces empezamos a hacer un trabajo bicameral en el que la Cámara de Diputados va a tener la gran oportunidad de presentar el anteproyecto de ley de la Ley General en materia de personas jóvenes. Pero aquí ocurre algo también en México, ahora que estoy hablando del Senado, y esto que ocurre es que México no ha ratificado esta Convención Iberoamericana de Personas Jóvenes. Y entonces nos damos cuenta de cómo la juventud en México pues es no solamente invisibilizada a nivel constitucional o invisibilizada a nivel de leyes generales o leyes federales, sino también es invisibilizada a nivel internacional. Entonces, aquí quisiera hacer otro paréntesis para explicarles que nuestra Cámara de Diputados y Diputadas se integra por 500 y 500 legisladores. En 2018, por primera vez en México, obtenemos 50% hombres, 50% mujeres. Es decir, por primera vez en la historia de México, tenemos paridad de género. Esto nos habla no solamente de una verdadera inclusión política, sino que también nos habla de que de este 50% de hombres y 50% de mujeres, hay al menos un 10% de juventudes. ¿Cómo llega este 10% de juventudes a ser diputado o diputada federal? Generalmente fue por un proceso interno de cada partido en el que la diputada más joven de México en 2018-2021 venía del PRD. Otro de los diputados más jóvenes venía del PAN y hasta allí se quedaba porque el resto de las y los diputados jóvenes en México veníamos del Movimiento Regeneración Nacional. Y entonces habla justamente de toda esta, llamémoslo,
desenvolvimiento político que han tenido los jóvenes, pero también de la participación política que ha este partido intentado dar la apertura para nosotras y para nosotros como jóvenes, como juventudes diversas. Y de allí, bueno, partimos de que todos estos jóvenes, incluida yo, por supuesto, de diversos partidos, decimos, vámonos por el interés superior, que es el generar esta ley para las personas de México. Y lo hacemos primeramente mediante una mesa en la que decimos, ok, ¿sabes qué? Por primera vez también acá en México se está empezando a utilizar lo que es el Parlamento abierto y decimos, vamos a descentralizar todo de la Ciudad de México. Generalmente siempre que se intenta hacer un gran movimiento ocurre en el centro del país, en este caso pues la Ciudad de México o en Cámara de Diputados y decimos vámonos hacia los estados, vámonos hacia el norte, vámonos hacia el sur de México y vamos a preguntarles a las y los jóvenes qué es lo que ellos quieren, qué es lo que ellos necesitan en materia de juventud. Y sí, efectivamente, lo que comentaba hace un momento una de las diputadas, uno de los derechos que más están ellos o estamos peleando, pues es el derecho al trabajo. Pero también nos damos cuenta de una cosa. La mayoría de las y los jóvenes no conocen los derechos que tenemos. Entonces, era como, digamos, la finalidad era saber qué derechos ellos necesitaban, aunque dentro del desenvolvimiento de esta finalidad nos encontramos con que no sabían qué derechos tenemos, con que no conocen nuestra Constitución, con que no conocen diferentes aspectos. Claro, no voy a generalizar porque había otras personas que incluso fueron y a presentar todo un proyecto de ley, un anteproyecto. Entonces, pues de allí parte el hecho de que decimos, ok, primero necesitamos una ley general que establezca bien cuál es el rango etario. Y por si ustedes les puede parecer muy simple, crean que ese debate es de los más extensos que hemos tenido, porque por una parte estaban las personas que se dedican un poco más al ámbito científico, que dicen que el cerebro de un humano no está del todo bien desarrollado a los 14 años, que por ende se tendría que establecer en esta ley que el rango etario fuera a partir de los 15 hasta los 29. Mientras que por otra parte el Instituto Mexicano de la Juventud dice, saben que si ustedes en esta ley ponen que sea a partir de los 15, pues va a haber un retroceso para la juventud desde los 12 años. Mientras que por otra parte en el ámbito sexual dicen, ok, pero un joven, un adolescente de 16 años apenas está comenzando a desarrollarse. Entonces no pueden decir que una persona de 13 años ya puede tomar decisiones por sí misma, sino que todavía necesita ser tutelada por el padre o la madre. Y bueno, un gran debate que podría decir, ay, es algo tan simple nomás de ponerle de 18 a 25 años y la realidad es que es más complejo que solamente determinar la edad. Y por otra parte, pues también nos damos cuenta de que sí necesitamos fuentes de trabajo, de que sí necesitamos educación, de que sí necesitamos seguridad y que necesitamos principalmente, que aunque muchos podrán decir, no, pues es que ya con derechos humanos o es que si tú sabes lo que tiene el Código Civil, sí, pero al final del día tener una ley general de juventudes es tener un documento que nos haga a nosotras, a nosotros, tenerlo
para defendernos. No es como un documento que hay que crearlo sí porque sí, sino es una herramienta que nos sirve a nosotras como jóvenes, a nosotros como jóvenes, para poder defendernos en el momento en el que no encontremos un trabajo, en el momento en el que nos sintamos seguras y seguros, etcétera, ¿no? Así que a grandes rasgos, pues es esto. Yo quisiera ir cerrando diciéndoles que se logró la reforma al artículo 4 y 73 constitucionales a finales de 2020. En diciembre justamente se dio el decreto, pero no así la Ley General de Juventudes. Entonces, también quisiera comentarles que de este 10% de entre 500 diputados y diputadas que había, afortunadamente, muchos van a continuar con este trabajo o carrera legislativa o política, dependiendo de cómo se le quiera llamar, en diferentes estados. Tal es el caso de San Luis Potosí o Estado de México. Y a nivel federal, pues también tengo un gran compromiso porque precisamente durante 2012 aproximadamente se plantea una ley para la elección consecutiva en México o también llamada reelección, y afortunadamente termino yo mi periodo como en 8 días al de ser diputada federal y tomaré protesta nuevamente el 1 de septiembre como diputada federal, pero ahora de la 65ª legislatura. Entonces, esto último lo comento porque a diferencia de la 64ª legislatura, donde habíamos al menos, ojo aquí también, porque para decir que habíamos más jóvenes, tomamos como margen hasta los 35 años, porque pues si no íbamos a ser muy pocos, la verdad. Entonces, de las 64, donde éramos alrededor de 10 a 15, a estas 65, estoy observando que en lugar de haber aumentado el número de jóvenes legisladores y legisladoras, hemos ido otra vez decayendo un poco. Así que siempre me gusta cerrar diciéndoles que las y los jóvenes debemos y tenemos la obligación de ser un verdadero agente de cambio. Hace ratito le comentaba a mi pareja, ¿sabes qué? Acabo de robarme una buena frase y que la iba a compartir según yo cuando cumpliera los 29, tengo 28 años, y le decía, ¿sabes qué? Como a los 29 pues ya voy a dejar de ser joven jurídicamente en México, pues voy a empezar con esta frase, que la juventud no se crea ni se destruye, simplemente se transforma. Y entonces como jóvenes tenemos que tener una visión, un compromiso y una obligación no solamente moral, sino política y social, de involucrarnos en el ámbito político, porque mientras no nos involucremos en el ámbito político, vamos a tener menos oportunidades laborales, vamos a tener menos oportunidades educacionales y vamos a tener, en resumen, menos oportunidades en cualquier tema. Mientras más nos adentremos en el ámbito político y en la toma de decisiones de nuestros países, de nuestros estados, de nuestros municipios e incluso de nuestras colonias o de nuestros barrios, vamos a ser escuchados, y no solamente vamos a ser escuchados, vamos a ser nosotras y nosotros quienes seamos estos agentes de transformación. Es por eso que les invito a todas, a todos, a que sigamos cultivando acciones y sigamos transformando estas acciones. Gracias, Tony. David. Muchísimas gracias, mi estimada diputada Reina Celeste. Nos gustaría así escuchar ahora la participación de los jóvenes para que usted pueda en todo caso responder algunas inquietudes de parte de ellos.